Muy bien, el día de hoy, muchachos, vamos a trabajar entonces el tema de nociones de estadística. ¿De acuerdo? Muy bien. Rápidamente, en este caso, nosotros vamos a iniciar pues con la lectura, ¿no? Voy a pedir pues en este caso que nos lea pues a ver Abelardo este pequeño enunciado que pues, observa. Se observa, ¿no? ¿Todo bien? Sí, Ya, sí. puede Sí, leerlo. La estadística es la ciencia que utiliza para obtener información acerca de un grupo de datos y luego de organizar, tomar decisiones sobre un criterio específico. Por ejemplo, en una maratón podemos analizar cuántos balones y damas participan, cuántos usan polos blancos y cuántos usan polos de, cuántos polos de color. Cuántos son jóvenes, adultos, mayores, etcétera. Comenta con tus compañeros en qué casos has oído que se utilice la estadística. Interesante, ¿no? A ver, Abelardo, ¿usted ha escuchado antes la palabra estadística? Como dice, vamos a comentar acá un poquito de la estadística. ¿Ha oído hablar de la estadística o no? Un Es reporte, una información de un reporte. un reporte de una cierta información, ¿ya? Richard, ¿usted alguna vez sí la ha escuchado, la estadística? ¿En qué casos, por ejemplo? no, profe, no he escuchado ninguna vez. Por ejemplo, cuando en el fútbol, ¿no? Las Un censo. estadísticas, no es un ejemplo, claro, es un ejemplo nada más. Por ejemplo, dice, ¿no? Las estadísticas dicen que Perú no iba al Mundial de España 82, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Así dicen las estadísticas, ¿no? O sea, tiene que ver con la información, ¿cierto? Tiene que ver con la Sí. información que se tiene, pues, ¿no? Eh, con respecto a un grupo de datos, dice, pues, ¿no? Esa información luego se organiza, bien claro nos dice aquí, ¿no? Se organiza y luego Estadísticas se también hay de toma, Perú cada vez cuántas personas mueren. muy buen ejemplo, claro, ahí está, pues, ¿no? ¿Cuántas personas van contagiándose de COVID? ¿Cuántas van falleciendo? Entonces, ahí se utiliza la estadística, ¿no? Con la información que se tiene. Pero aquí en el problemita te da pues un ejemplo, ¿no? De una maratón en la que se puede analizar, pues no dice cuántos varones, damas participan, cuántos polos y cuántos blancos y de color tienen o usan, cuántos son jóvenes o adultos mayores, etcétera. Bueno, entonces de esto básicamente trata la estadística, ¿no? Bueno, hemos visto algunos ejemplos, me estaban diciendo pues de los partidos de la selección o el COVID, ¿no? Y eso se puede aplicar aún más todavía, ¿no? Cuando se realiza pues la preferencia o el censo, pues, ¿no? Eso por lo general se realiza con el censo. ¿Cuántos habitantes tiene el Perú? ¿Cuántos habitantes tiene otra nación? Etcétera. Bueno, una vez que ya hemos entendido, pues, o tenemos la idea de la estadística, vamos a ver, pues, aquí elementos muy importantes. Por favor, mucha atención. Primero, a ver, tenemos tres elementos importantes. Uno es la población, muestra y variable. A ver, Richard, a ver, léenos, pues, un favor, estos tres elementos importantes de la estadística. Población, conjunto de elementos que tienen características comunes observables. Muestra, subconjunto de la población. Variable, es cada una de las características que se pueden observar o medir en la población. Bueno, tenemos dos tipos Cua- de variables. ¿Cuáles son? Dime. cualita- Cualitativa y cuantitativa. Bien. Cualitativa, atributos, categorías y cuantitativa, cantidades, números. Muy bien, muy bien, muy bien. En este caso, nosotros, tiene mucha razón lo que dice nuestro amigo Richard. La población se entiende como un todo, por así decirlo, un conjunto de elementos
que tienen ciertas características comunes observables, es decir, atributos, ¿no? Esas características se las denomina variables, ¿de acuerdo? La muestra es una parte de la población nada más. Y la variable, como aquí te dice, pues son las características que se pueden observar o medir en la población. Pero aquí quiero que se entienda bien. Las variables, tenemos dos tipos de variables, la cualitativa y la cuantitativa. Cuando hablamos de variable cualitativa, solo tiene que ver pues con los atributos y categorías o ciertos gustos, por así denominarlo. Por ejemplo, si nosotros hablamos pues de variable cualitativa, podría ser nuestra preferencia de comida, por así decirlo, o la preferencia del color que a nosotros más nos agrade, o el sexo, ¿no? Sexo masculino, femenino. La propiedad, pues, en este caso, o la variable cualitativa es todo aquello que no se puede, pues, en este caso, no puede ser medido. En cambio, la variable cuantitativa, perdón, puede ser medido, pero no mediante números, por así decirlo, pero la variable cuantitativa sí. Por eso te habla de cantidades, de números, etc. Acá puede ser, pues, cuantificada la variable. Por ejemplo, podemos hablar de edades, y eso sí se puede cuantificar. Por ejemplo, yo tengo 10 años, tú 20. O sea, es un ejemplo, ¿no? La estatura también es posible, esa variable, cuantificarla. Yo mido 1,50 m, el otro mido 1,80 m, 2 metros, ¿no? Entonces, a todo ello que se puede cuantificar se le denomina variable cuantitativa. Para entender ello, vamos a ver algunos ejemplitos. Quiero que observes acá, por favor. ¿De acuerdo? Quiero que entiendas esta parte. Mira, tienes acá ejercicios ya resueltos. Te hablan pues de determina si se trata de población o muestra en el primer ejercicio, ¿no? Podemos notar que en este conjunto de habitantes de un país, el conjunto de habitantes de un país se entiende como la población, ¿de acuerdo? Se entiende como un todo, por así denominarlo. Cuando a ti te hablan pues de 50 familias del distrito de Comas, ya. El distrito de Comas se entiende como la población, pero como te está hablando solo de 50 familias de todo ese distrito de Comas, a eso se le entiende como una muestra, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los electores en el Perú, ¿no? El Perú, bueno, el país se entiende como un todo, como la población, ¿de acuerdo? 30 alumnos de un colegio, mira, acá, si te percatas, el colegio viene a ser como la población, y 30 alumnos, que es una parte de esa población, viene a ser denominada nuestra muestra. ¿Se entiende hasta aquí esta parte? Bueno, como te digo, en tu libro están resueltos algunos ejercicios, tienes que leer también, ¿ya? ¿De acuerdo? Sigamos entonces, muy bien. Dice, 2. Escribe A si es una variable cualitativa y B si es cuantitativa. Cuando hablamos pues de variable cualitativa, vuelvo y repito, son atributos, características que no pueden ser, por así denominar, cuantificadas. En cambio, una variable cuantitativa sí puedes añadirle pues números, ¿no? Una cierta cantidad. Por ejemplo, el color de los polos es una preferencia, un atributo, una característica, es un gusto. A eso se le denomina variable cualitativa, de cualidad. B, el número de mascotas en casa. Bueno, acá ya te habla de número de mascotas, ¿de acuerdo? Te habla de cantidad, es una variable cuantitativa. Tipos de personalidad. Bueno, puede ser alegre, irónico, Enojado, irascible. En este caso, tristeza, negativo, o sello también, menos. o también personalidad extrovertida o introvertida, ¿no? Bueno, a eso se le llama variable cualitativa, por eso es que yo le pongo la A de, ¿no? La A si es cualitativa. La edad. La edad sí es posible cuantificarla. Te hablé y te dije, pues no, por ejemplo, tú puedes tener 12 años, tú 13, tú 11. Entonces, las edades sí, ¿no? Son variables cuantitativas. 3. Escribe la variable más apropiada en cada gráfico. Bueno, puedes notar acá que la variable apropiada, pues, en este gráfico tiene que ver con el color de los ojos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no? En el Sí, caso de la pequeña, tendría que ver con su estatura, con su que altura. está midiendo el doctor. Porque, claro, están midiéndola. En el tercer gráfico, tendría que ver mucho Comidas. con la preferencia de la Y comida. decidí qué comer. Bueno, sí, pero no hay que hablar todavía de eso, porque si no, nos va a dar más hambre. Sigamos entonces.
Cantidad de jugadores. Bueno, también es una variable pues cuantitativa en este caso, ¿no? Esta es una variable cualitativa, quali, ¿no? Color de ojos, esta es una variable cuantitativa. ¿Esta cantidad de jugadores será quali o será cuantitativa? Cuantitativa, ¿no? Sí, Sí. Y la preferencia porque de se la cuenta. comida, claro, y la preferencia de la comida, cualitativa, ¿no? Cuantitativa, sí. Muy bien. Muy bien, chicos, entonces vamos a resolver los ejercicios. Vamos a ver. Bueno, acá tenemos el primer ejercicio. Vamos a ver, profe. Dice, lee y completa no, lee y completa. Vamos a ver. Rapidito, vamos a ver. ¿De qué trata? Vamos a ver. Dice, de un grupo de 50 estudiantes de la institución educativa Miguel Grau se recogió información sobre su deporte preferido. Pregunta, ¿cuál sería la población, muchachos? Niños, estudiantes. Ya, algo más, algo más. Claro, estaríamos hablando de los estudiantes. Padres, familia también, profesores que también no han visto, pues, porque no se van a quedar ahí sin profesor. El Ya, profesor tiene miren, que guiar. ya, miren, escuchen. En este caso vamos a hablar, pues, como nos dice, pues, ¿no? De un grupo de 50 estudiantes. El grupo de 50 estudiantes, esta sería la muestra, pues. O sea, el grupo es la muestra, pues, solamente 50 estudiantes. 50 estudiantes, lo voy a poner estudiantes. Pero en este caso, 50 estudiantes de la institución educativa Miguel Grau. Bueno, eso ya se entiende. Pero, ¿cuál será, pues, la población? ¿No? La población en este caso será el total, pues, chicos. El total de estudiantes, ¿no? El total, por así denominarlo, el total de estudiantes. La muestra, te vuelvo y repito, solamente es tomar una parte del total, por así denominarlo. La población será el total de estudiantes de la institución educativa Miguel Grau. Pero ¿cuál será el tipo de variable? Nos pregunta, pues, si estamos hablando o nos están preguntando por su deporte preferido, si nos están preguntando sobre su deporte preferido, ojo, deporte, o sea, ¿cuál es tu deporte preferido? O sea, es una preferencia, ¿me entiendes? Es algo, ya, entonces esa sería una variable. Sería fútbol. Pero depende, a otros no les puede gustar fútbol, a eso se le llama, en este caso, una variable cualitativa, porque a otros les puede gustar, pues, en este caso, qué sé yo, tenis, Básquetbol, básquet, ¿no? Hay otras personas que natación. les gustan a otros deportes, balonmano, etc. Entonces, ¿yo qué pondría acá, profesor? Ya, acá en la población pondría el total, ¿no?, de estudiantes de la institución educativa, y la muestra serían 50 estudiantes de la institución educativa, simplemente. Y el tipo de variable sería cualitativa. Y ya está. Ya está. Muy bien, entonces sigamos, jóvenes. 2. Escribe M si es muestra o P si es población. A ver, vamos a ver. Dentistas de Lima y dentistas Muestra. del Perú. ¿Cuál sería muestra, el primero o el segundo? El primero. Primero El primero sería muestra Primero. y el segundo sería sería población, porque Población. Lima es una muestra de población, yo estoy de Perú. Claro, muy bien. Ya voy a poco a poco estar entendiendo. Ve, alumnos de la institución educativa San Luis, alumnos del sexto grado de la institución San Luis, ya. El primero sería Población sería el colegio Población. y muestra sería el Muestra grado, lo que es una parte de la población. muy bien, claro, el sexto grado solamente es una parte, pero el colegio tiene más grados, pero claro. C, estudiantes universitarios y luego dice estudiantes del quinto ciclo. ¿Cuál sería En población? estudiantes de universitarios, la P población. Población. P de población, muy bien. Muestra el segundo. Y muestra ese segundo porque es una parte de una universidad. Claro, hay estudiantes del décimo, octavo, no más ciclos, tiene mucha razón. Y D, docentes del Perú y docentes de la Población. población y muestra. Está fácil, ¿eh? ¿Te das cuenta que está fácil? Muestra. Muy bien. La mayoría está repitiendo así. El primero nomás es MP y los demás son PM y siguen así. Muy bien.
Listo, sigamos. ¿Qué alternativa es una variable cuantitativa? Tranquilo. La C. La C. Eh, El género, no, pues esto tiene que ver con sexo masculino o femenino, claro. Preferencia musical, no, este es un No, gusto. Color preferido color también es un preferido gusto. tampoco. No, Entonces anotar sí, sí. la nota, muy bien, ya está. Muy bien, listo. Sigamos entonces. Bueno, en la 4 nos dice, identifica una variable cualitativa en cada imagen. Bueno, ¿cuál sería una variable cualitativa de esta Tomar imagen? foto, Ya, tomar fotos. Otro sería pasar de viaje. ya. Otra ¿Ruinas cosa sería arqueológicas? mudarse a Machu Picchu. Bueno, en este caso son turistas, si yo puedo observar, ¿no? ¿Qué se podríamos decir? Vienen Pues, turistas, visitantes vienen a visitar Machu Picchu. claro, podríamos decir que en este caso, el lugar de procedencia de estos turistas, pues, ¿no? No sabemos de dónde vienen, pues, ¿no? Bueno, entonces acá sí acá sí es subjetivo, ¿no? Acá ya depende de cada uno de ustedes qué variable colocar. Pero como te digo, yo diría, pues, ¿no? El lugar de procedencia de los turistas, pues, porque algunos vienen, pues, ¿no? de diferentes países, pues, ¿no? Unos vienen de Estados Unidos, otros vienen, pues, de Europa, España, Alemania, qué sé yo. China, Japón, Italia, Claro, entonces podríamos decir Francia, que una variable cualitativa sería México. el lugar de procedencia de los turistas, ¿de acuerdo? Yo podría decir eso, ¿no? El lugar de procedencia de los turistas. ¿Ya? Muy bien. ¿Ustedes lo apuntan eso? ¿Ya? Sigamos. En la siguiente imagen, pues vemos una vendedora de frutas, ¿no? Qué rico fruta. Vendedora de frutas ¿Cuál sería la o tienda variable? de frutas. ¿Cuál sería la variable? Tienda de frutas. ¿Cómo? Tienda de frutas. Frutas. Ya, Variedad de pero frutas. ya, variedad de frutas o tipo de frutas, pues, ¿no? Porque son diferentes tipos, ¿no? Tipos de frutas, pues, ¿no? Esa sería la variable, pues, chicos, ¿no? Tipo de frutas en este puesto, pues, ¿no? De mercado. Esa sería la variable a tener en cuenta. ¿De acuerdo? Claro, tenemos mandarina, tenemos, pues, peras, manzanas, plátanos. Ustedes lo ponen, ¿ya? Ustedes lo apuntan. Tipos de Vale. frutas del puesto de mercado. ¿Ya está? ¿Ya? Lo apuntan. Bien, pasemos pues en este caso acá el problema 5 dice, subraya la expresión correcta. Bien, La vamos a ver. D. La B, a ver, ¿la D o la B? La D. Vamos a ver entonces. El número de hijos de cada familia es una variable cualitativa, no, esta es cuantitativa. Ya, vamos a ir poco a No. poco, ¿va? El color de cabello es una variable cuantitativa, no, esta es una variable cualitativa. Puede ser rojo, negro, azul, no. Es que te habla de la característica más, no te habla pues de una cantidad. Profesor, la D. Vamos a ver, el color preferido es una Es la variable D. cuantitativa, tampoco. No sé. Porque ese es el color preferido. A La ver, veamos la D. D. La cantidad de años, Porque dice cantidad de años formada de profesión claro, en la cuantitativa. esta sería, pues, la cantidad de años de formación de un profesional es una variable cuantitativa, claro. Algunas carreras duran más que otras, ¿no? Pero lo mínimo es 3 años, si es técnico, 5 profesionales, etc. Dice 6, escribe 2 muestras según en cada caso. Ya, a ver, vamos a ver, tranquilícense, no se emocionen. Dice, vamos a dar la palabra, ya, van a alzar la mano, porque si no, acá hay bastantes respuestas, ¿ya? Vamos a hacerlo poco a poco, ¿ya? Vamos a hacerlo ordenado. Población, animales de un zoológico. A ver, ¿cuál sería la primera muestra? A ver, ¿quién me dice? Muy bien, Abelardo. Bueno, a ver, vamos a ir poco a Ya, poco, ya. especie de animales. Esa sería la población de la muestra número 1, ¿seguro? No, zoológico. Porque Ya, el esa es... zoológico es todo lo que tiene que ver con los animales, es zoológico. Ya, ¿cuál sería la muestra número 1? O sea, del total de animales que hay en un zoológico, yo tengo que tomar una muestra. Claro, ¿puede ser hembra y macho? Podría ser, claro, claro, podría ser animales, animales de sexo masculino, bueno. Claro, esa sería la primera muestra, solo tomar los animales, los machos, pues, por así decirlo. Sí, buena. Ya, esa sería la primera. Solo
tomar la muestra solo puro machos, ya, puro animales machos. ¿Cuál sería otro ejemplo de la segunda muestra? Pero ya no me digas pues hembras, pues no otro ejemplo. ¿Especies de animales? Pero esos son los animales del zoológico, pues. Ahí vamos a ver. Los monos me dicen. Claro, pues no, los mamíferos, o por así decirlo, los mamíferos son una parte del total de los animales del zoológico. Puedo decir, profesor, yo puedo tomar los mamíferos, puedo tomar los reptiles, puedo tomar las aves, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, esto ya es subjetivo, ¿no? Ya es subjetivo. Alumnos de un colegio, ¿ustedes qué dirían? ¿Cuál sería la primera muestra? ¿Estudiantes? Pero una muestra, pues ya, pero no me digan masculino y femenino, otro, pues ya me han dicho acá masculino y femenino, ya, otro. Clados, Alto y bajo. clados. Los clados, ¿no ves? Sexto, quinto, cuarto, séptimo. Claro, los alumnos del sexto grado de primaria podría ser, ¿o no? ¿Sí o no? Primaria, segundo, tercer lado, Claro, ya cuarto tú, lado. ya solamente me colocas dos muestras nomás, como se dice, solamente quiero dos. Entonces te estás dando cuenta que no es difícil. Muy bien, sigamos entonces muchachos, la primera página ya está resuelta. Pasemos ahora a resolver pues la tabla de frecuencias. Atención, tabla de frecuencias. A ver, ¿quién quiere leer fuerte y claro esta parte de encuestas? ¿Alguien? Alce la mano. ¿Nadie quiere leer esta parte? Muy bien, Abelardo. Muy bien. A ver, lea fuerte y claro. La encuesta es una técnica de recopilación de datos en que mediante una serie de preguntas en un grupo de individuos se puede conocer sus opiniones, actitudes y comportamientos, preferencias y etcétera. Luego de haber recogido la información requerida, ya sea por medio de una encuesta o otra técnica de correlación, se debe organizar la información y esto se hace usando una tabla de frecuencias. Muy bien, chicos. Muy importante, ¿no? Las encuestas, ya sabes lo que es. Es una técnica de recolección de datos. Por lo general, la utilizamos en la estadística. ¿De acuerdo? Pasemos ahora aquí. Esta es la tabla de frecuencias, la que, bueno, tú ves aquí un ejemplo. Por favor, mucha atención. ¿Ya? Tienes pues como elementos la frecuencia absoluta, que lo tienes aquí. Frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia relativa, ¿no? Frecuencia relativa acumulada también. Aquí está la frecuencia relativa acumulada, y esta es la frecuencia relativa porcentual. Bueno, tú tienes acá varios ejemplos. Yo te voy a pedir, por favor, de que trates de estudiar, repasar, ¿de acuerdo? En casa. Vamos a resolver, mira, tiene más ejercicios acá, por favor, ya. También depende de ti, ¿no? Vamos a hacerlo, por favor, todos, en este caso, no sé que ustedes son bravos, son buenos, son lo mejor de lo mejor, ¿de acuerdo? Vamos a resolver, pues, las preguntitas de su práctica, ¿no? Donde dice, practica lo aprendido. Bien, 1, dice, observa la encuesta y completa. Bueno, tenemos acá, en este caso, una encuesta y vamos a completar, pues, estas preguntas. Bueno, a ver, aquí está, dice. Ya, sí lo ven, ¿no? Dice, tenemos como primera pregunta, ¿no? El sexo, segunda, edad, tercera, el número de hermanos, cuarta, el peso, 5, altura y 6, grado de instrucción. A ver, veamos. La encuesta tiene, ¿cuántas preguntas tiene esta encuesta? 6. 6, ¿no? ¿Cierto? Sí. Ya. Sí. Claro. Nos pregunta, las variables cuantitativas son, a ver, las cuantitativas, veamos. ¿La edad, el sexo es cuantitativo? No. No. ¿La edad? Edad, sí. La edad, sí. Sí. ¿El número de hermanos? Sí. Sí. ¿El peso? No.
El peso, si yo peso 50 Sí. kilos o 80 Sí, kilos, sí, sí sí, es. sí, 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 sí. Altura Altura, también. También. Altura también. Ya la el grado de instrucción instrucción, también. No, el grado de instrucciones, pues, en este caso, si es profesional, bueno, si es bachiller, si es licenciado, o si es maestro, ¿no? O sea, o doctor, bueno, a eso se refiere con grado de instrucción. Bueno, ¿cuáles son las variables cuantitativas? Pues son la edad, 4. son 4, ¿no? 4. Tú ya lo pones, bueno, edad, ya tú lo completas, edad, número de hermanos, peso, tú ya lo pones, pues, tú ya lo pones, más bonito ya en tu tarea, altura, etc. Y las variables cualitativas son lo otro, pues no son el sexo y el grado de instrucción. Sexo y grado de instrucción. O género también llamado. Ya eso tú ya lo pones bonito. Listo. Sigamos. Dice 2. Completa en este caso el proceso para organizar datos en una tabla de frecuencias. Dice, Miguel realizó una encuesta entre sus compañeros de salón. A la pregunta, ¿cuántos hermanos tienes? Y obtuvo los siguientes datos. Bueno, hay niños que no tienen hermanos, o sea, 0. Hay niños que tienen un hermano y hay niños que tienen, bueno, 2 hermanos. 3 hermanos. No veo 3, ojo. Acá. Ah, ya. Depende de esta información, no depende de otra, depende de esta información. Entonces acá tú cuentas, pues, ¿cuántos niños no tienen hermanos? O sea, hay 9, ¿no? Si tú cuentas, hay 9. Mira, 1, 2, Sí. 3, 4, 5, 4, 6, 7, 5, 8, 5 9. más 4, 9. ¿No? Pones acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya está 9. Listo. Los que tienen un hermano, bueno, 7. hay 7. 7. Muy bien, hay 7. Ponemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los que tienen 2 hermanos, hay 4, ¿no? 4. Sí. Y ahí está 4, solamente hay 4. Ya se suma y listo. Bueno, claro, acá hay que colocar el total. Acá hay que colocar el total. Hay 20, ¿no? Hay 20, ¿cierto? Muy bien. Listo, eso sería todo. Nada más. No te estoy diciendo nada más que hagas. Está fácil, ¿no? Profe, ¿no? No está difícil. Bueno, 3 dice, se realizó una encuesta sobre la preferencia de... Ya, esto es parecido, ¿ah? Parecido. Se realizó una encuesta sobre la preferencia por las series policiales. Observa los resultados y responde. A ver, me encantan. Hay 96 personas, ¿no es cierto? Que le encantan, 74 personas que está bien, regular 24, no me gustan 6. En total, ¿cuántos hay si sumamos? ¿Cuántos hay en total? ¿Cuántas personas fueron encuestadas? Pero bueno, profe, si sumamos, encontramos 200 personas. Así es, 200 personas. Y eso es lo que te pregunta, ¿cuál fue el total de personas encuestadas? 200, ya está. B, ¿qué porcentaje obtuvieron los que no les gustan las series policiales? ¿A quiénes no les gusta? El 3%, ¿no? Ya está, 3%. 3%. ¿Pero por qué sale el 3%? Ya, muy buena pregunta. ¿Por qué sale, profesor, el 3%? Solamente lo que tienes que hacer es lo siguiente. Este 6, los que no les gusta, dividirlo entre 200. Mira. Siempre, profesor, el dato entre el total, sí, siempre el dato entre el total, ¿de acuerdo? Y este resultado se le multiplica por el 100%. Y observa, por favor, mira, 0 con 0 se cancela, 6 entre 2, 3 o no, 3 por 1, ¿cuánto es? 3%. 3. Pero ¿por qué no mejor nomás entre 2 y listo? También, pero como te digo, esta es la forma general, ¿ya? Dividir y luego multiplicar por el 100 por 100. Muy bien, chicos. Entonces, y así, ¿no? ¿Tienes más ejercicios? Vamos a hacer el problema 5 rapidito antes que el tiempo se acabe. Rapidito, en el problema número 5, el 4 ya te lo dejo. En el problema número 5 lo que vas a tener que hacer es lo siguiente. Bueno, se recoge cierta información acerca del número de hermanos que tiene un grupo de alumnos de un taller de danza, completa la tabla y responde las preguntas. Hay 10 alumnos que tienen un hermano, 18 que tienen 2 hermanos, 12 que tienen 3 hermanos y así sucesivamente, ¿no?
¿Cuántos estudiantes hay en total? Dímelo. ¿Hay? Si sumas. Tenían 20, 32, 50, 50. ¿no? Ya. La frecuencia absoluta, esta es la frecuencia absoluta, la acumulada, o sea, siempre se inicia con el primer valor 10 y de cierta manera sumas 10 más 18, acá sale 28. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahí se multiplica 28 por el 12. No, no, vas sumando igual, sumas. 30. Suma 40. 30, 40. 40 Igual, más 10, 50. acá siempre te tiene que salir el mismo valor que va acá, 50. ¿De acuerdo? Y con respecto a esta frecuencia relativa, ¿no? Relativa, tú lo que se hace es dividir 10 entre 50. O sea, este número que te sale acá, este número, 10 entre 50. ¿Cuánto es? 0,2. Y ese 0,2 se multiplica por el 100%, generándote así el 20% que va acá. Luego divido nuevamente 18 entre 5. 18 entre 5 sale 0,36. Y multiplicando por el 100% sería el 36%. Y así, 12 entre 50, 12 entre 50 me daría pues 0,24, 0,24. Multiplicando por el 100% sería el 24%. Y así pues chicos, ustedes van a ver pues que 10 entre 5 te va a dar pues 0,2. Y sumando aquí todo te da la unidad y acá va a ser el 20%. Y sumando aquí va a ser el 100%. Muy bien chicos, entonces vamos a quedar aquí. El otro video también lo van a tener en YouTube y ahí van a ver que vamos a completar algunos problemas. ¿De acuerdo? Sí. Ya. Muy bien chicos, entonces vamos a quedar aquí. ¿De acuerdo?